Cultura Joven AC y director del Centro Caritas de Formación para la Atención de la Farmacodependencia y Situaciones Críticas Asociadas a AC. También vamos a tener a la maestra Ana Luisa Nerio Monroy, subdirectora del área de vinculación del COPRED, hablándonos de los contenidos discriminatorios en la publicidad. Bueno, pues entonces sin más preámbulo le voy a dar la palabra a Juan Machín. Buenas tardes. ¿Sí se oye bien? Sí. ¿No? ¿Quieren que lo apaguemos? No sé si se puede subir un poco. A ver, ¿ya se oye? Sí, ¿no? Mejor. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y el tema para nosotros es muy importante porque en CAFAC trabajamos un modelo de intervención con lo que llamamos situaciones de sufrimiento social, y la discriminación, o como más adelante voy a insistir, las discriminaciones pues están en la base de muchas de las situaciones y de los fenómenos de sufrimiento social con los que nosotros trabajamos. Entonces, para nosotros en particular es un tema muy, muy importante. En las presentaciones, la ventaja es que nos ayuda como a ir fijando algunas ideas, pero espero que pueda transmitirlas sin la ayuda del proyector. El primer punto, el punto de partida es que nosotros preferimos hablar de discriminaciones y no de discriminación, porque sucede algo similar a cuando hablamos de la juventud o de la mujer o de la farmacodependencia, que de entrada es una simplificación que invisibiliza parte del fenómeno. O sea, no existe la juventud, existen jóvenes con diversas características, con una variabilidad enorme, y que cuando hablamos de la juventud se piensa como si fuera un bloque homogéneo. Lo mismo si hablamos de la farmacodependencia, pareciera que existe un solo tipo de dependencia a las sustancias psicoactivas, cuando en realidad es todo un universo, ¿no? Y cuando hablamos de discriminación, igual no podemos pensar que existe una sola forma, sino que nosotros hablamos de un espectro completo, donde decimos que es profuso, difuso y confuso. Es profuso porque hay una gran variedad de formas de discriminación. Es confuso porque los límites no necesariamente están claros, ¿no? Y es difuso porque nosotros podemos encontrar que algunas de estas formas de discriminación se traslapan unas con otras. Por ejemplo, nosotros podemos encontrarnos que una mujer es discriminada por ser mujer, pero además porque es indígena, y además porque es pobre, y además porque es alcohólica, y además porque vive en situación de calle, y además porque tiene una orientación sexual no heterosexual. Entonces es una serie de discriminaciones que se van acumulando y que entonces hacen que sea también confuso, difuso, y que no podamos decir que existe una sola forma o una sola conducta asociada a este gran espectro. Hay una anécdota que contaba Rigoberta Menchú en ese sentido, de que en algún momento, cuando ella trabajaba como empleada doméstica en una casa, ¿no? Rigoberta Menchú, esta India Quiché, ¿no? Premio Nobel de la Paz, que ella trabajaba como empleada doméstica. Una de las trabajadoras ahí le dijo: bueno, yo soy pobre, pero no soy india. O sea, existe ahí claramente una diferencia también incluso dentro de un sector o un grupo discriminado, puede a su vez discriminar a otros, ¿no? Entonces, para nosotros, por eso, como un primer punto es que hablamos de discriminaciones, ¿no? Con esta idea de que es un espectro profuso, o sea, muy amplio,
confuso, donde no existen necesariamente límites claros, y difuso, donde los límites se pueden ir trasladando de muchas de estas formas. Otro de los puntos de partida es de que cuando hablamos de las discriminaciones estamos hablando de fenómenos hipercomplejos. La hipercomplejidad tiene que ver precisamente con, por un lado, esta diversidad de manifestaciones, pero también porque al ser un fenómeno, o ser fenómenos sociales, necesariamente tenemos que ubicarlos en el espacio y en el tiempo. Y eso ya nos habla de una diversidad de manifestaciones. No es lo mismo, por ejemplo, tomar café hoy, aquí, que en Rusia en 1700, donde era penalizado. Entonces, es aparentemente la misma situación de consumo de una sustancia, pero hoy en día es socialmente aceptado, pero en otro momento era condenado. O el caso del alcohol, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Cuando la ley seca, donde estaba prohibido, y hoy es socialmente aceptado. Entonces cambia en el tiempo. No es lo mismo ser un indio viviendo en su comunidad, por ejemplo, Huichola, ¿no? Que vivir en la Ciudad de México. Entonces cambia en el espacio y en el tiempo. O sea, es un fenómeno, o son fenómenos sociales que necesariamente tenemos que contextualizar. Tenemos que decir, en este lugar, en este tiempo, en este espacio-tiempo, se va a manifestar de ciertas formas y se va a manifestar de otras formas en otro espacio y en otro tiempo. Por ejemplo, a mí una vez en Morelos me citaron en una iglesia, yo llegué y me chocó mucho que toda la sensación que yo tenía dentro de esa iglesia era como muy opresiva. Finalmente, después me di cuenta que me había equivocado de iglesia y que era que era del movimiento lefebvriano, que son mucho más conservadores que los católicos. O sea, las mujeres tenían que ir con el pelo cubierto, con las faldas largas, o sea, una serie de cosas que hay un cambio simplemente de iglesia, ¿no? de lugar, y ya cambia el tipo. Por ejemplo, una mujer que fuera con una falda corta iba a ser discriminada, recriminada en una iglesia y en la otra no, probablemente, o en la calle menos. Entonces, por eso nosotros decimos que es muy importante contextualizar todos estos fenómenos, hablar del espacio y del tiempo del cual nosotros estamos hablando. Lo mismo, tenemos que considerar otras dimensiones que no son solamente la ubicación geográfica y la ubicación en el tiempo, sino tiene que ver con los marcos de referencia, ¿no? Con las normas legales, con la clase social, con el sistema económico, etc. Lo que les decía, el ejemplo del alcohol, ¿no? Que hoy en día es socialmente aceptado, pero que estuvo penalizado en algún momento. El marco jurídico, ¿no? Es parte también como del espacio social en el que tenemos que ubicar. Hoy en día el alcohol es una sustancia legal, pero por ejemplo la marihuana es ilegal, ¿no? O el tabaco es legal y la marihuana es ilegal. Entonces, aun cuando estamos hablando del mismo espacio y tiempo, hay un marco jurídico que hace que el consumo de una sustancia se vea de cierta forma, pero el consumo de otra sustancia se vea de otra forma. Entonces, ese es otro elemento que hace que esto sea hipercomplejo. Un elemento más que introduce complejidad en estos fenómenos es precisamente la cultura. Y lo que a mí me pidieron era precisamente cuál es el enfoque antropológico para poder conceptualizar las discriminaciones. Entonces, la cultura también, cuando decimos la cultura, también invisibilizamos que en realidad existe una diversidad de culturas. Cuando decimos la cultura, a veces con C mayúscula, pues pensamos necesariamente en, no sé, en Beethoven o en Miguel Ángel, o sea, como en representantes de la alta cultura hegemónica, ¿no? O la cultura, sino una diversidad de culturas. Y que muchas de ellas están en pugna y en conflicto, y que en interacción, no una interacción, una relación directa, sino compleja, y que
cuando hablamos de las culturas, estamos hablando precisamente de sistemas que se autoproducen y que son sistemas producidos por los seres humanos y que los seres humanos nos producimos a través de la cultura. O sea, cada uno de nosotros somos quienes somos porque hemos nacido en una cierta cultura. Es más, no seríamos humanos si nosotros naciéramos en un medio completamente aislado de un contexto cultural. O sea, si nosotros no estamos en el seno de una sociedad que nos enseña un lenguaje, que nos enseña ciertos rituales, ciertos mecanismos de control de ciertos procesos, nosotros no seríamos humanos. Pero ¿quién produce las culturas? La producen también los seres humanos. O sea, por eso decimos que es un sistema que se autoproduce. Las personas producimos la cultura que nos produce. Hay un grabador holandés muy famoso que se llama Escher, que representa visualmente muchas cosas que es difícil explicar, y una de ellas es esta idea de un sistema que se autoproduce, donde él dibuja una mano que está dibujando la mano que la dibuja. Entonces, esa imagen la podemos usar para entender esta idea de las culturas como sistemas que se autoproducen. En la teoría de sistemas, estos sistemas les llaman sistemas autopoiéticos. Entonces, se producen a sí mismos y producen incluso los componentes con los que están compuestos estos sistemas. Estos sistemas con los que nosotros nos vamos a ir produciendo son precisamente el lenguaje, los mitos, las normas, una serie de mecanismos y formas de relación que nosotros vamos a tener, que van a hacer que nosotros seamos quienes somos. En gran medida, las culturas son las que permiten producir y reproducir los sistemas sociales. Y en ese sentido, nosotros vamos a encontrar que son muy resistentes al cambio, porque son los que van a ir produciendo nuestra propia identidad y van a ir produciendo las relaciones con las que nosotros vamos a ir construyendo quién es cada quien. Entonces, en ese sentido, hay como 4 grandes bloques o 4 grandes lógicas que nosotros podemos utilizar para entender cómo funciona la cultura o las culturas, un sistema en particular. Estos son los mitos, los ritos y los símbolos, y junto con esos 3 que forman una tríada que están íntimamente relacionadas, está, vamos a decir, un grupo más pequeño que son las representaciones sociales. Entonces, ¿qué quiere decir los mitos, los ritos y los símbolos? En el lenguaje coloquial, cuando hablamos de un mito, generalmente pensamos en algo que es una mentira, ¿no? Algún secretario de Economía hace muchos años decía que la pobreza en México es un mito genial, ¿no? La pobreza, que todos sabemos que existe y que experimentamos, para él era una mentira, era un mito genial. Cuando hablamos de mitos en la antropología, no nos referimos a este sentido de una mentira, ¿no? Sino que nos referimos a un sistema de narraciones para explicar lo que no se puede explicar. Los tres elementos, los 3 sistemas que son los mitos, los ritos y los símbolos, en su definición necesariamente es paradójica, igual que el grabado de Escher de la mano que dibuja la mano que la dibuja, ¿no? Son paradójicas. Entonces los mitos son sistemas de narraciones que me explican lo que no se puede explicar. Es una paradoja, ¿no? O sea, explica lo que no se puede explicar, ¿no? Explica lo inexplicable. ¿Cómo qué? Pues el origen de la vida, el origen, la muerte, las relaciones, ¿no? O sea, cosas tan básicas, la sexualidad, ¿no? Todo eso, los mitos, son narraciones que me tratan de explicar eso que es inexplicable, ¿no? Los ritos son a su vez sistemas de prácticas que me van a permitir controlar lo que yo no puedo controlar. Son sistemas
de prácticas para controlar lo incontrolable. Es otra paradoja. O sea, voy a controlar lo que no se puede controlar. Por ejemplo, ¿qué? La sexualidad. Entonces, por ejemplo, las fiestas de 15 años, ¿no? Son rituales para controlar la sexualidad adolescente, que no se puede controlar, ¿no? Pero a través del ritual se trata de controlar, ¿no? Esa sexualidad que empieza, ¿no? Que es una transición entre el ejercicio, más bien que marca como el inicio de la posibilidad del ejercicio de su sexualidad, pero a través de la prohibición. O sea, tú puedes, o tú teóricamente o biológicamente puedes tener relaciones, pero no las puedes tener socialmente, ¿no? Entonces, el ritual de los 15 años en gran medida trata de controlar esa sexualidad. Y por último, los símbolos son sistemas de signos que me van a ayudar a representar lo que no se puede representar. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un frasco de veneno que tiene una calavera, ¿no? Lo que me está representando ese signo es la muerte. Yo no puedo representar la muerte, pero a través de esa calavera yo represento la muerte, ¿no? Entonces, estas tres, de cierta manera, en cada una de las diferentes culturas se van a ir construyendo para precisamente ir regulando las relaciones y va a ir creando como un sistema de normas de lo que se puede, de lo que no se puede, y en ese sentido es difícil cambiarlas. En el caso de, por ejemplo, de las mujeres, se construyen, ya hay muchos mitos, ya hay muchos rituales precisamente, y símbolos, que se van construyendo para mantenerlas como grupos sometidos, dominados. Entonces, la representación, por ejemplo, del día de mañana, ¿no? De la madre, el día de la madre, y reducir, por ejemplo, a las mujeres a la maternidad, ¿no? Entonces, dividirlas entre las madres que son santas, puras, ¿no? Y las mujeres que son malas, ¿no? Las madres que producen a través del acto sexual, producen a las hijas y a los hijos. En cambio, las mujeres que no producen niños, ¿no? Y niñas, entonces son malas, es algo que está mal. Entonces, el ritual del matrimonio, por ejemplo, es una de las formas en que se controla esa sexualidad, ¿no? Y donde se dice cuándo es válida y cuándo no. El símbolo de la madre es una forma de representarlo, y un mito como la virginidad, ¿no? De la madre de muchos de los personajes mitológicos que están en la base de muchas de las religiones, pues no es casual, ¿no? Pues la Virgen María, ¿no? La mamá de Quetzalcóatl son vírgenes, ¿no? Entonces, es una forma de explicar o de legitimar roles que, a final de cuentas, tienen que ver con situaciones de dominación. Entonces, las culturas se van construyendo mucho en esa lógica, donde de alguna forma yo voy a ir relacionando a ciertos grupos desde una representación de ellos como inferiores o como incluso como no humanos, ¿no? Por ejemplo, el Papa, creo que Alejandro VI, le preguntaban si los indios eran humanos o no, porque si no eran humanos, bueno, los podían explotar pues, con muchísima más tranquilidad que si fueran humanos, ¿no? El Papa les dice, bueno, ¿se ríen? Sí, entonces son humanos. Entonces llega a la conclusión de que son humanos, pero eso, entonces le dan la vuelta, bueno, son humanos, ¿no? Hubiera sido mejor que dijera que no, porque entonces los podíamos explotar mucho más fácilmente. Pero bueno, son humanos, pero no creen en la religión verdadera. Entonces se crea esta institución de la encomienda. Cuando yo te encargo a estos indios para que tú los cristianices, ¿no? Los conviertas a la verdadera religión y salves su alma, y por lo tanto pues ellos agradecidos van a trabajar para ti gratis, ¿no?
Entonces, se crean estos sistemas como para ir justificando este tipo de relaciones. O sea, las discriminaciones no son simplemente una abstracción, sino eso tiene que ver con relaciones de poder y de dominación, donde gran parte de lo que está detrás es algo que me permite justificar el que yo esté arriba y que domine o que maltrate, que someta a alguien que en la categoría o las clasificaciones que yo haga, entonces son inferiores. Por ejemplo, Aristóteles, por ejemplo, decía que el esclavo no tenía la capacidad, no era un ser racional, ¿no? Las mujeres eran, pero de forma deficiente, ¿no? Y las niñas, los niños, los jóvenes todavía tenían esa capacidad, pero poco desarrollada, estaba en proceso. Entonces eso justificaba y eso legitimaba que el hombre fuera el que estuviera encima, ¿no? El jefe de familia, que estuviera por encima del esclavo, que lo podía explotar, que estuviera por encima de la mujer, que estuviera por encima de las niñas y los niños de los jóvenes. Entonces mucho de eso todavía lo heredamos nosotros y es como parte de este sistema que permite entonces este tipo de relaciones asimétricas de poder, de explotación, de dominación, donde hace poco una persona me decía que muchos de sus trabajadores y de las personas de clases populares, lo que pasaba es que eran personas que tenían un nivel de conciencia inferior. Esa es una versión moderna de esta legitimación que ya se había sacado de la manga Aristóteles, ¿no? O sea, como están menos desarrollados en su conciencia, pues se les puede explotar, ¿no? Entonces, todo esto se va anclando en estos sistemas complejos que son las culturas y que se van transmitiendo a través del lenguaje, ¿no? Por eso si aquí fueran puras mujeres y hubiera un hombre, ¿no? Tendríamos que decir los asistentes o los que participan aquí, ¿no? En masculino, como que hubiera un hombre, ¿no? O sea, hay una invisibilización del género femenino subsumido en el masculino. Entonces el lenguaje, si ustedes hacían el ejercicio, o háganlo, de buscar sinónimos de negro o de indio, ¿no? Van a encontrar que la mayoría van teniendo una carga negativa. En cambio de blanco, va a tener una carga positiva. Entonces, eso es como se va construyendo estos sistemas de las discriminaciones. Por otro lado, otro de los mecanismos que es menos fuerte, porque los ritos, los mitos y los símbolos se van anclando en procesos de muchos años. O sea, si pensamos en algo como la peregrinación a Chalma, ¿no? O a la Basílica de Guadalupe, o sea, incluso desde antes de que llegaran los españoles ya había esas peregrinaciones, o sea, son rituales que tienen cientos de años. Entonces, cambiar ese tipo de prácticas es muy difícil. No estoy diciendo que tengamos que cambiarlas, sino estoy poniendo este ejemplo para que se entienda cómo muchas de las cosas se van construyendo a lo largo de mucho tiempo y por eso es difícil cambiarlas. Es sorprendente que apenas hace 50, 60 años, en muchos países se empezó a tener, por ejemplo, la mujer acceso al voto, ¿no? O sea, algo que debería ser obvio, ¿no? Pues no lo era. O en Sudáfrica, ¿no? Donde votaban los blancos pero no los negros, siendo una mayoría negra. Entonces, algo que es tan obvio no lo era, porque se había naturalizado. Y eso es parte de la fuerza que tienen las culturas, porque nos van haciendo ver las cosas como que eso es lo natural. Entonces, la mujer es naturalmente destinada a la maternidad, naturalmente destinada al hogar. En cambio, el hombre naturalmente debe mandar sobre la mujer. O sea, se ve como natural durante mucho tiempo, ¿no? Mi abuelita, incluso mi mamá, mi papá, pues todavía pensaban así. Ahora nosotros, parte del trabajo que se tiene que ir haciendo es modificando eso. Pero en el caso de estas formas culturales es mucho más complicado.
Hay una forma que también es uno de los vehículos muy importantes de las culturas, que son las representaciones sociales. Son construcciones colectivas que nuevamente se producen a partir de, y se autoproducen en los sistemas sociales y nos ayudan a entender lo que algún fenómeno nuevo nosotros lo vamos a tratar de ubicar en algo ya conocido. Y entonces las representaciones sociales son como ciertas imágenes que me van a ayudar como a relacionarme con mi realidad. Por ejemplo, yo tengo una hija que empezó a experimentar con las diferentes culturas juveniles, y entonces de repente le gustó experimentar con los poniéndose botas, ¿no? Con overoles, vistiéndose de negro, pintándose las uñas de negro, rapándose en una parte, ¿no?, del pelo. Su novio igual, su novio es más alto que yo, entonces vestidos así. Entonces, por ejemplo, alguien que nos veía caminando en la banqueta, que venían hacia ellos, se cruzaban, porque la representación social es de que son unos criminales, que me van a golpear, ¿no? Entonces, el que mi hija y su novio en realidad no eran así, ¿no? Eran bastante buenas gentes, nobles, y entonces, pero la representación, que es este vehículo para relacionarse con ellos, los hacía ver como amenazas. Entonces, otra de las cosas que nosotros hemos visto es que trabajar sobre las representaciones sociales es muy importante. O sea, trabajar sobre el lenguaje, trabajar sobre las representaciones es muy importante, porque además las representaciones es más fácil cambiarlas que cambiar los mitos y los ritos. Entonces, de las propuestas que nosotros les haríamos para ustedes que están trabajando por una cultura de la igualdad y la no discriminación, es ese. Primero, hacer diagnósticos contextuales, o sea, conocer muy bien dónde vamos a trabajar, con qué grupos y cómo. Trabajar sobre las representaciones sociales, modificar las representaciones a través del lenguaje, a través de diversas actividades. Ya se me acabó el tiempo, pero entonces yo les voy a dejar la presentación y también va a haber un texto donde, bueno, todo esto que les dije así muy atropelladamente, lo pueden leer con más calma y profundizar. Y bueno, pues ha sido un placer, muchas gracias. Vamos a permitir una ronda de 3 preguntitas para Juan sobre algún aspecto que quisieran ustedes como profundizar. Habló de 4 momentos importantes que conforman el contexto cultural en que se reproduce la discriminación. Para el materialismo histórico, por ahí me dice que ya se habla de eso otra vez. Podríamos citar que desde el momento en que apareció la división del trabajo intelectual y manual, que aparecieron los sacerdotes, ellos iban a ser los creadores de esa reproducción cultural del mito y del símbolo, que serían los castigadores de la forma del quehacer social. Por el otro lado, encontramos también la división sexual del trabajo. ¿Cuál sería nuestra tarea? No solo el diagnóstico, que eso ya lo vemos, sino cuál sería la tarea de modificar la conducta. Gracias. Se dio un caso que fuimos a una entrevista de radio y sobre Calzada de Ignacio Zaragoza iba un joven como de 18 o 20 años, completamente desnudo caminando sobre Ignacio Zaragoza. Ahí la gente no le dio la vuelta, pero pues, con apatía, como si nada. Yo le digo a que diga, oye, pues déjame bajarle, bajarle el tercero, darle la camisa que sea, porque iba completamente desnudo, cuando se extrañó. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo estamos discriminando. Me pareció poca pero muy sustanciosa la sesión, la verdad, de manera muy sencilla. Yo creo que para el grupo una cuestión muy importante es que vayamos como armonizando e integrando las diferentes sesiones, porque por un lado, en la sesión pasada que estuvimos viendo el asunto de como la
cuestión de la ética a través del materialismo histórico y ahora con este ingrediente más de la visión antropológica, yo llegué como a la conclusión, cuando analizaba como ambas sesiones rápidamente, decía, al final de cuentas en el origen, por lo que se decía de que la discriminación es un elemento que se da para, que tiene en el fondo la dominación, es decir, no es gratuita. Y entonces me quedaba yo con esa palabra y lo sumaba a la sesión anterior, en donde también veíamos cómo había un conflicto entre los modos de producción y las relaciones sociales. Gracias. Pues así muy sintéticamente, voy a apuntar todas. Yo creo que el tema es cómo lograr el cambio, ¿no? Cómo incidir en estas transformaciones. Primero, la buena noticia es que sí hemos avanzado. O sea, hoy en día está proscrita la esclavitud y muchísimos años se veía como normal, ¿no? El hecho de que no vivimos en un reino, ¿no? En una monarquía, donde se veía como natural, por derecho divino, que alguien gobernara, ¿no? Y que las mujeres puedan votar, las preferencias sexuales, el aborto, o sea, incluso la misma Ciudad de México va mucho más avanzada que muchos otros de los estados de la República. O sea, sí hemos ido avanzando. Falta mucho, ¿no? Pero lo que dicen es cierto. O sea, al final de cuentas, el objetivo es la transformación radical de la sociedad. Porque al final de cuentas son modos de dominación y las discriminaciones son mecanismos para justificar eso. Entonces, hay que cambiarlo. La propuesta que nosotros tenemos, en dos palabras, es convertirnos en lo que un teórico de psicología social llama minorías activas. Moscovici, que se lo recomiendo que lo busquen en ese libro, Teoría de la Psicología de las Minorías Activas, él estudió precisamente cómo le habían hecho las feministas, en los grupos homosexuales, los ecologistas, para lograr cambios en la sociedad, siendo que eran grupos sin poder, minoritarios. Entonces, ¿cómo lo habían logrado? Entonces él estudia eso y llega a unas conclusiones que tienen que ver con el estilo de comportamiento. Entonces, la idea es que nosotros nos convirtamos en esas minorías activas, ¿no? Que aprendamos, que estudiemos esa teoría y que nos comportemos de esa forma. Y la otra es, también de Moscovici, el concepto de representaciones sociales, donde él dice que ahí podemos, es más fácil cambiar la representación social que directamente las conductas, que las prácticas. Entonces, cambiando la representación cambia la conducta. Y entonces el objetivo es modificar la representación, no directamente cambiar las conductas. Entonces, si las personas, por ejemplo en Morelos, los grafitis, ¿no? Hubo incluso una norma que los multaba, pero incluso hubo un loco que se le ocurrió poner unos volantes donde decía: mata a un grafitero y yo te asesoro legalmente, ¿no? O sea, una estupidez total. Hubo una movilización ahí, etcétera, y se organizó, el Consejo Cultural Cuautla organizó un concurso de grafitis que trajo gente de otros lados, donde son artistas, ¿no? Y entonces la gente, cuando se da cuenta que el graffiti también, ¿no?, puede ser una manifestación artística, que incluso es muy valorada en muchos lados, cambió la representación, y entonces se deslegitimó, incluso se volvió a modificar la norma esta, y ya no está penalizado el graffiti, ¿no? Entonces, era más fácil cambiar la representación, ¿no? Estoy hablando así en términos muy, muy simplificantes, pero sí se puede, y la propuesta que nosotros tenemos es trabajar en ese sentido, ¿no? Pero para poder hacer eso se necesitan estos diagnósticos para entender muy bien cuáles son las lógicas que están de fondo.